Manuel Adorni le cierra la boca a periodistas mentirosos. ¿Cómo estás? Mi pregunta está relacionada con declaraciones que hizo justamente ayer en el plenario de comisiones en diputados el procurador del Tesoro, el doctor Rodolfo Barra. Él dijo, si hay crisis económica, no va a haber constitución vigente, lo cual sonó un poco destemplado porque ya tuvimos muchas crisis económicas, tal vez esta, por cierto, es la más grave, pero bueno, más importante nos parece o me parece conocer la opinión del presidente Javier Milei sobre este punto específico, es decir, que no hay constitución vigente si hay crisis económica. Y en línea con esto, si no le parece que el gobierno debería comunicar más el sentido de las reformas propuestas tanto en el DNU como en la ley ómnibus o la ley bases, como usted muy bien la llama. Y nos resulta grato ver cómo la política sirve a la gente y no al revés. También quiero valorar el compromiso del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, de los ministros y de los secretarios que han ido a dar explicaciones al Congreso y que por supuesto lo seguirán haciendo, y a todos los que entendemos también que han comprendido de diferentes espacios la gravedad de la situación y su compromiso por colaborar con nosotros para revertirlos. Ayer hablamos de la racionalización en las cuentas o en algunos puntos, en algunos gastos del Ministerio de Seguridad. Simplemente hoy, bueno, es por supuesto ya es de conocimiento público, pero también celebramos lo propuesto por el Ministerio de Infraestructura de la Nación con la reducción de la estructura gerencial en torno al 43% en aerolíneas argentinas, pasando de las direcciones de 14, reduciéndolas a 8, y los reportes directos, reduciéndolos de 17 a 11. ¿Cómo estás? Mi pregunta está relacionada con declaraciones que hizo justamente ayer en el plenario de comisiones en diputados el procurador del Tesoro, el doctor Rodolfo Barra. Él dijo, si hay crisis económica, no va a haber constitución vigente, lo cual sonó un poco destemplado porque ya tuvimos muchas crisis económicas, tal vez esta, por cierto, es la más grave, pero bueno, más importante nos parece o me parece conocer la opinión del presidente Javier Milei sobre este punto específico, es decir, que no hay constitución vigente si hay crisis económica. Y en línea con esto, si no le parece que el gobierno debería comunicar más el sentido de las reformas propuestas tanto en el DNU como en la ley ómnibus o la ley bases, como usted muy bien la llama. Gracias, Manuel. Bueno, empiezo por el final de las preguntas que me hiciste. Es mi esfuerzo de todos los días contar el espíritu y contar cuál es el objetivo, cuál es el norte que tenemos, y que efectivamente para ese norte entendemos que el DNU y la ley y otro montón de cuestiones que seguramente se sigan conociendo son parte necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para salir de esta, como bien la denominaste vos, una de las peores crisis o la peor crisis de la historia argentina en muchos aspectos, especialmente en el económico. Así que intentaré esforzarme un poco más porque efectivamente se entienda que la situación es grave, que la situación es, vamos camino hacia una catástrofe y que efectivamente nos va a costar a todos los argentinos mucho esfuerzo salir y volver a ser un país normal y no en esta decadencia en la que estamos inmersos, no desde el 10 de diciembre, sino desde hace muchísimo tiempo en la Argentina, y repito, no solo en materia económica, sino en cada uno de los aspectos de la vida diaria de todos los argentinos. Así que te tomo la sugerencia y voy a hacer un mayor esfuerzo porque eso ocurra.
Entiendo también que eso está ocurriendo o ha empezado a ocurrir en el Congreso con las explicaciones de los ministros y, por supuesto, de diferentes legisladores que también entienden la gravedad del asunto. Déjame extenderme un poco más. Creo que la gente también entiende de la gravedad del asunto, en estos niveles de pobreza, de indigencia, que lo marco todos los días en estas conferencias y en mis publicaciones al margen de esta conferencia también lo hago. Inflación, aislamiento del mundo, problemas de reservas, problemas de crédito. Digo, tema que me toques, temas que seguramente estamos en una crisis grave. Sin ir más lejos, ayer comentaba con un compañero tuyo el default que nos han dejado, por ejemplo, con la deuda con los importadores, un tema sumamente grave para el funcionamiento, el normal desenvolvimiento de la economía de un país, especialmente de la economía argentina. Dicho esto y relacionándotelo con tu primera pregunta, lo que dijo el doctor Barra será cuestión que le deberías preguntar a él, qué es lo que quiso decir. Nosotros entendemos precisamente en el marco de la emergencia que tenemos que ser muy cuidadosos, los legisladores tienen que ser muy cuidadosos cuando digamos, dimensionan esta transición que estamos viviendo por la gravedad de la situación, por la urgencia de la situación y por lo inédito de la situación. Argentina está atravesando un momento inédito de una decadencia pocas veces vista o pocas veces comparable en otras etapas de la historia argentina. Incluso esta situación es muchísimo peor que la de, por ejemplo, la tristemente recordada época del 2001. Y me parece que, esto es una opinión ya personal, creo que el doctor Barra fue en línea con eso, ¿no? Con entender que, por favor, tomemos cartas en el asunto y salgamos de intentemos entre todos salir de este desastre. Y te repito, el gobierno entiende que efectivamente parte de dar vuelta a esta ecuación de decadencia por un país que empiece a crecer y que empiece a generar empleo y que empiece a terminar con la inflación y que se vaya transformando de a poco en un país un poquitito más normal, es parte de que los legisladores hagan su parte, que el Congreso trabaje en consecuencia y que efectivamente entendamos que de no avanzar vamos a seguir inmersos en la decadencia en la que estamos y que cada vez va a ser peor. Sí. Voceros, buenos días. Hola. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Entiendo que habrá dos novedades económicas importantes en el día de hoy. Una tiene que ver con un comunicado que daría la Argentina y el Fondo Monetario Internacional con motivo de la llegada y las reuniones de la comitiva del FMI en el país. Por ende, no le pido detalles técnicos, quiero subrayar esto, seguramente habrá comunicado de economía con los detalles, pero sí me parece interesante que usted confirme o dé cuentas de que la Argentina está llegando a un acuerdo de reestructurar la deuda con el fondo y eventualmente con un desembolso para que Argentina haga frente con los compromisos. Y la otra novedad económica daría cuenta de que en las próximas horas la jueza de Nueva York termine confirmando, por un lado, que la Argentina empiece a perder activos producto de la expropiación de YPF y la causa que se lleva adelante en Estados Unidos. Si efectivamente entienden que esto va a ocurrir y la Argentina estaría en peligro debido a la deuda de 16.000 millones de dólares. Gracias. No es la primera vez que me pasa con vos, pero me obligás, que no lo voy a hacer, a apelar a la futurología. Ninguna de las dos preguntas tengo una respuesta para darte. En virtud de la primera pregunta, cuando tengamos alguna novedad en concreto, voy a ser yo seguramente el que me encargue de informarla. Sí, te reitero un poco lo que pasó el fin de semana, que fue, bueno, en realidad desde el viernes con la reunión de los equipos técnicos, el lunes con la reunión entre los funcionarios, tanto del fondo como del gobierno argentino, y con la plena tranquilidad que con creces el gobierno tiene un camino trazado que supera con creces a lo que el Fondo Monetario Internacional pueda requerir en virtud de las metas que, por desgracia, el Estado argentino o el gobierno anterior ha incumplido sistemáticamente.
En cuanto a, por ejemplo, metas fiscales o algún otro tipo de cuestión, entendemos que el plan que se está llevando a cabo en este paso a paso con creces puede superar lo que el fondo pueda llegar a pretender. Así que en cuanto tenga alguna novedad sobre el tema, prometo comunicarla. Y lo de YPF vos ya me lo habías preguntado con respecto a qué iba a hacer. Hace unos días recuerdo que me preguntaste qué iba a hacer el gobierno en virtud de las fechas, los plazos, los embargos y lo de YPF. Cuando tenga alguna determinación, entiendo que hubo un pedido a la doctora Presca y cuando tengamos efectivamente definido cuál es el camino a seguir, también se los estaré comunicando. Pero digo, me hiciste dos preguntas sobre el mañana y yo hablo sobre el hoy. Desconozco. Cuando me entere lo voy a comunicar. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola. Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Para tener una voz oficial y porque, bueno, estás trabajando todo el día con el presidente, respecto a lo que se dice, se rumorea, las especulaciones, en base a la relación, porque ya tuvimos una mala experiencia con la anterior gestión entre el presidente y la vicepresidenta, ¿qué se puede decir al respecto? Más allá de ese artículo que salió el fin de semana, que retuiteó la misma vicepresidenta y después bajó, ¿es buena esa relación? Institucionalmente están trabajando en conjunto porque ayer no estuvo en la reunión de gabinete y, pegado a eso, si va a tener finalmente, como nos había dicho ella misma, despacho aquí en Casa Rosada. Puntualmente con respecto a la reunión de gabinete del día de ayer, que la doctora Villarruel no estuvo presente, como otros ministros muchas veces no están presentes por cuestiones de agenda y particularmente en el caso de la vicepresidente de la Nación, está en un proceso complejo en materia legislativa para sacar adelante las diferentes leyes. Repito, no solo pasa con la doctora Villarruel, hay otros ministros u otros integrantes del gabinete que a veces no participan por cuestiones meramente de agenda y exclusivamente de trabajo. Así que, y las veces que yo siempre lo aclaro acá, yo soy el mejor testigo de las reuniones de gabinete y no hay absolutamente ninguna interna ni nada para destacar ni para que salga del trabajo normal y habitual de un equipo que está unido, en lo que ya lo aclaré en otra oportunidad, en el que no hay internas y en el que pasó con el doctor Francos, cuando se había determinados rumores, ahora con Villarruel y probablemente mañana pase conmigo. La verdad es que es todo absolutamente falso y que corre por cuenta de quien hace correr la noticia. Vocero, buen día. Hola. Julián Alves, del Cronista. En los próximos días va a haber una reunión entre la canciller Diana Mondino con el embajador de China en Argentina. En ese sentido quería saber si había alguna novedad al respecto de los 6.500 millones de dólares que implicaría el yuan, que fue negociado por la anterior gestión, si hay alguna novedad en la previa o qué se prevé. Y después, ayer salió un comunicado publicado por la Embajada China en Argentina que hace mención a al conflicto, digamos, al clivaje con Taiwán. Quería saber específicamente, en torno a los rumores que hubo esta semana, ¿cuál es la postura oficial del gobierno al respecto? Muchas gracias. En principio, sobre la última pregunta, el Cancillería hará las aclaraciones pertinentes. La reunión a la que te referís va a ocurrir, de no haber, siempre soy muy cuidadoso de no haber ningún cambio en la agenda, el día viernes, porque había una primera versión que estaba en los medios, que iba a ser el día jueves. En principio la reunión se va a realizar el día viernes y aún no hay una agenda definida en relación a los temas y entiendo que no la habrá hasta, que se los informará tanto la Cancillería o esta vocería al culminar la reunión a la que haces referencia. Última pregunta. Buen día, vocero, ¿cómo le va? Fernando Ramírez, de la agencia de noticias Telam. Primero le reiteramos, por favor, el pedido que luego de cada reunión de gabinete, si su informe, en su reporte, puede detallarnos el contenido, por favor.
Y mi pregunta es la siguiente. Usted en el inicio de su exposición hizo referencia a la solidaridad del gobierno argentino con lo que está ocurriendo en Ecuador y habló justamente del crimen, el crimen organizado que asola a ese país y usted dijo no escapa a nuestra realidad y hizo mención a que acá en Argentina hay un esquema de trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, sobre todo en Rosario. Usted hizo referencia a la gran tasa de homicidios que hay. No hay lugar para los narcotraficantes, dijo usted. Correcto. Le pregunto, ¿se está analizando en el gobierno modificar el decreto para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el combate al terrorismo y al narcotráfico? Gracias. Bueno, en principio lo que cualquier modificación o cualquier cambio será evaluado por las propias carteras, tanto de defensa como de seguridad. Por ahora solo está en ejecución las tareas de apoyo al resto de las fuerzas. Digamos, no sé si me puntualizaste por algo en particular, el ejemplo que puse de Rosario, lo hice para precisamente entender que Argentina también tiene problemas en materia de narcotráfico y que Rosario, si se quiere, es un ejemplo de ello, no por otra cosa ni para, por supuesto, comparar ninguna situación y la solidaridad es, por supuesto, no solo con el gobierno de Ecuador, sino con todos los ciudadanos que ayer pasaron una jornada triste desde lo democrático y desde lo republicano. Te aprovecho también para aclarar que hubo cambios en el sistema penitenciario y que ayer mismo se logró identificar y aislar a quien habría amenazado al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Te agradezco la pregunta porque me sirve para recordar también estos avances que estamos teniendo en materia de narcotráfico y de lucha contra estos delitos, crímenes que le hacen muy mal a cualquier país y a cualquier democracia y a cualquier república, y para marcar que efectivamente estamos preocupados con la situación.